Bienvenidos a la charla Ensayo académico. Cómo realizar un ensayo sin fracasar en el intento. Esta charla será impartida por el maestro Luis Adrián Calderón y pertenece al programa Escribe desde casa. Este programa es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Maestro Luis Adrián, te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación a participar en este espacio y bueno, sin más preámbulo voy a comenzar con la presentación de lo que es el ensayo académico, cómo construirlo sin fracasar en el intento, como parte de este programa del taller del Centro de Escritura a nivel nacional, del cual soy parte en Campus Cuernavaca. Y bueno, me gustaría primero presentar y después, si tienen comentarios, preguntas, poder entablar un diálogo, ¿no? Ok, y bueno, ¿cuál es la finalidad de esta sesión? Primero, que el alumno sea capaz de comprender los procesos de escritura para el desarrollo de ensayo académico. No solamente el alumno, puesto que esto está abierto al público en general y a todas las personas que estén observando esto, lo cual me parece muy enriquecedor para la comunidad. Y bueno, esta es una propuesta que tengo de cómo realizar un ensayo sin fracasar en el intento, porque generalmente cuando estamos en el proceso de escritura siempre nos confrontamos a cuestiones que necesitan resiliencia para poder ser resueltas y que no necesariamente tenemos todas las herramientas a la mano, o que bien a veces no sabemos cómo partir, cómo comenzar o cómo seguir desarrollando y en ocasiones no comprendemos justamente los procesos. Entonces me parece fundamental que vayamos un poquito paso a paso. Y pues bueno, de lo primero que necesitamos comprender es que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso que se puede dividir por etapas y que una de ellas, la primera, es delimitar el tema, ¿no? O sea, a veces tenemos ensayos sobre ciertos temas, a veces nosotros tenemos la libertad de elegir los temas. Y en ese sentido me parece fundamental poder plantearnos preguntas, ¿no? Como el qué, o sea, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cuándo lo vamos a estudiar? O sea, ¿en qué periodo histórico, por ejemplo? Si es actual, si es de hace 10 años, si es de hace un siglo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Como ya había comentado, tiene que ver más con la forma, y el qué, pues sería el tema. Ahora bien, también el dónde es importante, porque si de repente queremos hablar de temas relacionados, no sé, con México o con Latinoamérica o con Europa o etcétera, etcétera, sí necesitamos comprender o darle pie a el desarrollo del contexto. Y también por qué y para qué. Aquí entraría lo que es una justificación del ensayo y el objetivo de lo que es el ensayo. O sea, ¿por qué estoy desarrollando este ensayo? ¿Por qué elegí este tema? ¿O por qué creo que puedo aportar qué al tema, ¿no? De ahí me parece fundamental que un primer ejercicio que de hecho yo aprendí en la maestría y me sirvió mucho para poder realizar y darle referencia a los textos, es los ejercicios de escritura rápida, ¿no? Más o menos la forma en que me lo sugirieron y que ahora se lo sugiero con esta presentación es qué tanto sé del tema, ponerme a escribir sobre lo que yo sepa de ese tema de manera ininterrumpida, ininterrumpida, sobre todo a partir de escribir alrededor de 2 minutos, todo lo que yo sepa del tema, cronometrado, pararlo, descansar un minuto, seguir escribiendo un par de minutos más, detenerme, ir al inicio de lo que escribí
independiente, a mí me lo sugirieron en cuaderno, podría sugerirlo en cuaderno, en la computadora, donde se les facilite más. No recomendaría tanto el celular o la tablet por esta cuestión, pero también si se les acomoda escribir ahí es muy válido. Y me parece que después de eso regresar al principio del texto para poder ir diseccionando justamente las ideas en lo que son cuestiones principales y secundarias, nos pueden permitir bosquejar una tesis y al mismo tiempo partir de qué argumentos vamos a resolver o qué tipo de argumentos vamos a presentar a lo largo de nuestro ensayo. Este primer ejercicio me parece que es fundamental, sobre todo para la cuestión de que a veces no sabemos muy bien cómo entrarle a un tema, porque nos permite justo diseccionar una idea de otra, separarlas, y en muchas ocasiones es muy probable que en un solo párrafo encontremos 3, 4 ideas, ¿no? Que podemos desarrollar una por una y irle dando cuerpo y estructura a nuestro ensayo. Y bueno, después de esto, redactar un párrafo que explique qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar. Aquí me voy a permitir regresar un poco a lo que es el bosquejo de la tesis. La tesis es una afirmación o una propuesta que tenemos con base en nuestro ensayo y también en nuestro tema y que parte en cierto sentido de nuestra visión o nuestra propuesta. ¿Qué queremos nosotros resolver o cómo queremos plantearlo o cómo queremos hacerlo o necesariamente cuál es nuestra postura frente al tema? Y es algo que a lo largo de nuestro cuerpo del ensayo podemos ir resolviendo a detalle. Después de esto, tenemos que plantear el estado del arte. El estado del arte tiene que ver necesariamente con los antecedentes que se tienen sobre el tema. En muchas ocasiones no sabemos más o menos sobre qué buscar. Hablo en general, por supuesto, pero la realidad es que se han escrito sobre muchos temas de muchas formas, desde muchas perspectivas, y la verdad es que sí podemos encontrar algo cercano a lo que nosotros pretendemos trabajar. Obviamente depende del tema que estemos trabajando, pero las ideas o la idea principal del estado del arte es poder confrontar lo que sabemos o no sabemos con el antecedente para poder plantearnos el ensayo, la estructura, los objetivos, estas preguntas que se plantean de inicio, y esto nos va a permitir establecer temas por desarrollar, ¿no? Entonces me parece fundamental que se lea sobre el tema, porque, y bueno, afortunadamente hay un montón de bases de datos. De hecho, el TEC de Monterrey cuenta con una biblioteca digital impresionante que he tenido oportunidad de buscar información justamente cuando he estado haciendo trabajos o investigaciones, y la verdad es que me ha arrojado una cantidad de lecturas y artículos científicos impresionantes. O sea, sí hay muchos temas ahí y es una gran herramienta que tenemos. La institución obviamente no es la única biblioteca, hay más bibliotecas que se pueden complementar con esta, y en ese sentido es dedicarle el tiempo también, ¿no? Para esto. Después, definir el marco referencial con base en textos académicos, que es justamente a los que me acabo de referir, que fortalezca el planteamiento de la tesis. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos una idea X sobre el tema Y. Esta idea X en muchas ocasiones puede ser reforzada con el planteamiento del estado del arte, o sea, los antecedentes que encontramos antes para poder fortalecer nuestra tesis, y en ese sentido que nuestra propuesta de inicio tome mucho más relevancia. Posterior a esto, formular la conclusión, que tiene que ver con una síntesis de las ideas generales tratadas, mencionar las ideas opuestas. O sea, por ejemplo, si nuestra idea, me voy a ir a algo muy básico, si nuestra idea es blanco, ¿por qué de repente puede contrastar con el negro? Y de ahí reafirmamos que es blanco de manera mucho más contundente al también establecer esta relación con lo negro. Y bueno. Después, parte también de este proceso tiene que ver con las preguntas detonadoras de nuestro tema, porque esta delimitación del tema mediante las preguntas de nuestro ensayo nos puede permitir diseccionar también, e insisto, continuar con la estructura o comenzar a darle la estructura que se va a fortalecer conforme vayamos avanzando con ello. También los ejercicios de escritura rápida, como ya habíamos mencionado, nos ayudan a preparar borradores, esbozos, e incluso nos permiten realizar diagramas que nos permiten visualizar la idea.
esta visualización de la idea mediante el uso de diagramas, también, por ejemplo, los mapas de redes, nos ayudan principalmente a saber que podemos separar nuestras ideas principales o nuestra idea principal de las ideas secundarias y al mismo tiempo partir, esto se recomienda, de lo general a lo particular, para de esa forma darle la estructura pertinente a nuestro ensayo. De ahí que después hagamos una introducción, ya cuando empecemos a darle de lleno al ensayo. Obviamente es importante hacer una llamada de atención al lector, o sea, decirle al lector por qué es importante el ensayo o qué podemos encontrar en el mismo. La recomendación para los estudiantes es principalmente que sea algo atractivo, o sea, que apele a los sentidos del lector, o en el caso de una publicación también académica, que diga por qué es relevante lo que se está haciendo, apelando al sentido del lector para que se involucre en el tema, y en ese sentido las introducciones vistas de esa forma son sumamente atractivas y permiten que el lector también se involucre con lo que está leyendo y con la propuesta del autor o de la autora. Y de ahí el planteamiento de la tesis, ¿no? O sea, yo pienso que esto es blanco porque, como dicen los autores tales, basándome obviamente en mi estado del arte, el blanco se deriva de esto, se deriva de esto, se deriva de esto otro, y también pienso yo que se deriva de ello. Ahí ya están haciendo una aportación, y ojo, lo más relevante de un ensayo es que nosotros podamos tener una aportación, aunque sea mínima, respecto a un tema, y en ese sentido estamos también dialogando y entablando diálogo con los que ya escribieron sobre el tema, y podemos generar y entablar un diálogo con aquellos que sigan escribiendo sobre ese tema en el futuro. Y por eso los ensayos son sumamente ricos y nos permiten acercarnos de manera más profunda al conocimiento. Ahora bien, esta presentación del tema y de los asuntos por desarrollar son esenciales para poder dar pie a al desarrollo de nuestro ensayo académico, y generalmente se redacta al final. Esta es una recomendación porque al final ya sabemos de qué se trata el ensayo. Ahora bien, mediante el ejercicio de escritura rápida y el ejercicio también de redactar en primera instancia una introducción, podemos permitirnos ir avanzando en el proceso de nuestro ensayo. Pero también, una vez que ya lo tenemos completo, digamos, sí podemos regresarnos al inicio para poder redactarlo, ¿no? Y porque ya conocemos el ensayo, ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos cómo lo estamos planteando, y en ese sentido también es muy efectivo escribir las introducciones al finalizar. Bueno, después el proceso de desarrollo. La presentación de las evidencias que refuerzan la tesis y el desarrollo de la argumentación. Esto es fundamental. También en la revisión bibliográfica, en el estado del arte de los antecedentes, bueno, aquí sí depende un poco del tema, podemos encontrar que existen evidencias que nos van a ayudar a reforzar nuestra tesis y también nos pueden dar argumentos para reforzar nuestra tesis. Ahora bien, si de repente nosotros estamos basándonos en otras lecturas, podemos encontrar datos o conceptos que es importante mencionarlos, porque estos van a reforzar lo que es no solamente nuestra tesis, sino también nuestro ensayo y nuestros argumentos. Por eso es fundamental tratar de plantearlo en el sentido de lo que es la idea principal, las ideas secundarias, y en el sentido de desarrollar lo que es la estructura de nuestro ensayo. Ahora bien, por otro lado, bueno, ya por último, en esta parte, lo que es la conclusión, que tiene que ver con el cierre del ensayo. Esto es una reafirmación de la diapositiva anterior, que es la presentación de las síntesis más importantes, de las ideas más importantes, y hacer un contraste con las ideas contrarias, como ya habíamos dicho. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a reforzar justamente nuestra postura y reformular la tesis con base en las evidencias presentadas o con los datos que estamos presentando. O sea, finalmente, ¿qué encontramos nosotros en nuestro ensayo que estamos aportando? E insisto, si nosotros pudiéramos hacer un diagrama de manera imaginaria en este momento, por ejemplo, si el tema es un pez, nuestra tesis es la punta de la cola de ese pez, y esa es nuestra aportación al tema del pez. Y en ese sentido, nos podemos apoyar con datos que hablen sobre el pez, obviamente en el lugar y en el espacio concreto del que estemos hablando,
Y esto también nos va a permitir, sin duda, avanzar de manera más concreta con nuestro trabajo. Y sobre todo, consolidarlo, ¿no? Y bueno, aquí una frase que habla, escribe Emerson, un escritor decimonónico, que dice: lo que está detrás de ti y lo que está frente a ti palidece en comparación con lo que hay dentro de ti. Y en ese sentido, todos y cada uno de nosotros, todas y cada uno de nosotros, podemos realmente aportar algo a cualquier tema que ya se haya escrito o que se pueda escribir con cierta base, sobre todo a partir del argumento. Y me parece súper importante que tengamos en cuenta esto, puesto que, basándome en mi experiencia de 10 años en el TEC de Monterrey, de repente he encontrado ensayos que me parecen súper importantes y muy, muy positivos, excelentes aportaciones de los estudiantes y obviamente que son escritores mucho más jóvenes que yo, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque a veces pareciera que uno no tiene la capacidad, y sí la tiene. Lo que pasa es que hay que entrarle al proceso y descubrir que podemos desarrollar realmente las ideas de una forma clara y precisa mediante el proceso de escritura, que en este caso lo estamos confrontando con el ensayo académico, ¿no? Y bueno, de ahí me gustaría hablar un poco del tipo de los tipos de ensayos académicos, porque sí tienen, sobre todo estilísticamente, varias formas, ¿no? Por un lado tenemos los comparativos, por ejemplo, de la disciplina en la que yo me formé, que es la antropología social, es un tipo de ensayo que se utiliza mucho, que analizan similitudes y diferencias entre dos temas, y en ese sentido, mediante la comparación, podemos generar una aportación mediante la tesis y decir por qué esto no necesariamente es mejor o peor que lo otro, pero sí podemos contraponerlo para partir de ello y generar argumento que refuerce, digamos, nuestra postura frente al tema, ¿no? Como lo había comentado hace un rato, lo blanco, lo negro, y de repente por ahí podemos encontrar un gris que aporte, o bien defender lo negro a partir del conocimiento de lo blanco, e incluso podemos usar lo gris. Y bueno, después tenemos el tipo de ensayo que tiene que ver con lo analítico crítico, que analiza un tema en profundidad y detalle, y en ese sentido es básicamente cómo nosotros profundizamos sobre un tema que, si vuelvo a la metáfora del pez, es observar la cola del pez por la cola del pez en sí misma. Y en ese sentido podemos describirla, podemos analizarla, podemos hablar, por ejemplo, de las funciones, de su estructura, o de por qué es gris o verde o roja, o etcétera. De ahí, otro tipo de ensayo académico es el narrativo, que es aquel que nos cuenta una historia y que mediante el desarrollo de la historia nos está dando una propuesta, y mediante la estructura que cuenta la historia, digamos, nos está develando ciertas características esenciales dentro de esta historia. ¿Y por qué es importante también desarrollarlo así? De ahí voy a dar un brinco hacia lo que es lo argumentativo, los tipos de ensayos académicos argumentativos, que usan evidencias y ejemplos para convencer al lector de la veracidad del punto de vista del autor. Estos son, en general, muchos de los ensayos que al menos yo en clases pido, porque a mí me interesa que los estudiantes tengan argumentos para hablar sobre el tema X o Z, y puedan, digamos, ejercer su opinión basándose en fuentes académicas, basándose en posturas previas, en conceptos, y que también puedan interpretar datos. No porque los otros tipos de ensayos no los tengan, no, sino porque este precisamente usa evidencias y ejemplos para convencer a aquel que lo está leyendo, que puedo ser yo, puede ser cualquier otro profesor o cualquier otra persona, de que hay una postura ahí concreta, y que aparte la veracidad de este punto de vista se consolide, ¿no? Y bueno, el desarrollo de ideas para tu ensayo. Esto es importantísimo porque es en donde a veces más nos estancamos al escribir algo, y es importante también poderlo diseccionar. Hace un rato les hablaba de la escritura rápida, y esta escritura rápida en muchas ocasiones nos devela coordenadas que nos permiten también el desarrollo de más ideas que aportan a nuestro ensayo, y al mismo tiempo también, una vez que estamos diseccionando, podemos optar también por decir, esta idea me parece que no va,
o esta idea sí va y esta idea se complementa con esta otra. Entonces, una excelente forma de presentar las ideas es mostrando cómo se relacionan, o sea, la forma con el tema que estás exponiendo o argumentando. La idea principal tiene que ver definitivamente en el ensayo con la tesis o postura y esta debe estar acompañada por argumentos lógicos, esto es, que tengan sentido y se basen en teorías, conceptos, hechos o datos, como mencionamos anteriormente, y al mismo tiempo las ideas secundarias vienen también a reforzar la idea principal mediante la argumentación y matizan tu tesis o tu postura consolidando los hechos o datos que presentan, por lo cual también son súper importantes y, insisto, no es que sea una ley ni mucho menos, pero partiendo de lo general, yendo a lo particular, también es una muy buena forma de presentar la estructura de tu ensayo y aquí este principio nos podría ayudar tanto la principal como las secundarias. Y bueno, para la redacción del ensayo, el ejercicio de escritura rápida, como ya les comenté, es muy importante porque nos ayuda sobre todo a sacar las ideas que tengamos con base en el tema que estamos presentando o que queremos desarrollar o pretendemos desarrollar. Y lo que sí es muy importante es acotar el contenido. ¿Por qué? Porque si de repente nos damos cuenta mediante este ejercicio que estamos tratando de abarcar muchas cosas, por ejemplo, vuelvo a la metáfora del pez. Si estamos queriendo abarcar todo el cuerpo del pez, no nos va a dar el tiempo y tampoco nos va a dar la vida, porque el pez es el tema y la puntita de la cola es nuestra aportación y mediante la puntita de la cola podemos dibujar o trazarnos lo que es nuestra tesis. Entonces, sí es importante concentrarnos solo en la puntita de la cola para que nuestra aportación quede mucho más sólida y en ese sentido sea mucho más objetiva, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos, por ejemplo, la idea central, después podemos tener otra idea en este ejercicio y la propuesta es un poco que lo resuelvan así, ¿no? Mi idea central es esta, después de aquí puede surgir otra idea, de acá pueden surgir varias cosas relacionadas con esta otra idea y también de esta idea central puede venir una nueva idea y también podemos tener en cuenta otra idea y también puede haber otra más y por qué no también abordarla por acá y tal vez alguna idea disparatada, que a veces, aunque no lo crean, estas ideas disparatadas o acá propuestas como locas, también pueden aportar mucho al tema y también es otra forma y otra perspectiva de abordar el tema. Pero ojo, esto no va a aportar nada si no está bien argumentado o bien sustentado por datos o por teorías o por conceptos o por este ejercicio de trabajar el estado del arte y los antecedentes de nuestro tema. Por eso se recomienda acotar y eso es fundamental, que acotemos nuestro tema, que acotemos el tema que queremos saber del tema, que estamos investigando del tema y también esta acotación se da en el proceso. Entonces no es algo que se dé de manera, ¿cómo puedo llamarle? Superficial. A veces sucede de manera espontánea, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que debemos avanzar de a poco y de repente también, mediante estos ejercicios de escritura rápida, a veces incluso podemos resolver todo el cuerpo de la tesis. Por eso se recomienda mucho. Y tener en cuenta eso, ¿no? Regresar al texto, diseccionarlo, obviamente cuidar nuestra ortografía, y darle la estructura al contenido. Y bueno, la tesis o postura principalmente se basa en lo que son los antecedentes del tema, o sea, lo que yo ya leí, lo que yo ya investigué, las fuentes académicas, los conceptos, los datos, las evidencias y al mismo tiempo tu opinión del tema. Que, por ejemplo, en el ejercicio de escritura rápida también nos puede arrojar este tipo de coordenada, o sea, ¿qué pensamos nosotros del tema? ¿Qué se ha escrito sobre el tema? ¿Y cuál es nuestra postura frente al tema? Y me parece que una de las formas para llegar a ello es comprendiendo los antecedentes y teniendo nuestra propia opinión del tema para consolidar nuestra tesis, porque finalmente es nuestro ensayo. Sí, no lo van a revisar, alguien más lo va a leer, pero es nuestro ensayo. Bueno, y sigue tu rúbrica. Esto es fundamental porque de repente se les puede pedir un tipo de ensayo descriptivo, analítico, argumentativo o comparativo.
y por lo que es importante saber qué tipo de ensayo me están pidiendo para poder yo saber hacia dónde voy o qué tipo de estructura, de formato puedo darle. Y también recordar que es un proceso y hay que dedicarle tiempo a esto. O sea, un ensayo no siempre se hace por, digamos, generación espontánea y no es de que uno pegue la cabeza al libro y todo se le vaya a pegar o que de repente aplastemos todas las teclas de la computadora o máquina de escribir antes y todo se resuelva. No, es un proceso, entonces hay que dedicarle el tiempo adecuado a todo esto y también es importante y fundamental saber que estamos en un proceso. Entonces, si yo de repente tengo una entrega en una semana, en 15 días, pues tal vez al día dedicarle unas 2 o 3 horas y eso puede resultar como algo muy positivo porque a lo mejor lo resolvemos antes de tiempo y ya no tenemos que preocuparnos por entregarlo en el deadline que nos pusieron nuestros profesores o en el caso de que tengamos una entrega o deadline para alguna revista arbitrada, en el caso de ser pues, docentes o profesionistas o etcétera, ¿no? Entonces, dedicarle tiempo es fundamental y también hay algo muy válido, que eso es un consejo que a veces sí se nos da, pero a veces no, que es dejar descansar el texto. Si yo de repente, bueno, obviamente siguiendo el proceso, porque si ya tengo el deadline encima, pues es más complicado hacer esto, pero si yo de repente tengo el texto enfrente, lo estoy escribiendo, lo estoy redactando y me canso o me estreso, pues levántate un rato, da una vuelta, toma un respiro, toma agua, el agua es fundamental para la oxigenación del cerebro, o date un baño, o de repente distráete, ponte, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, creo que es importante también dejar descansar el texto. ¿Por qué? Porque en ese proceso de relajación que tú puedes tener frente a tu propio texto, también las ideas pueden refrescarse y las posturas en las ideas pueden agarrar otra forma y en ese sentido también tu texto va a quedar mejor, sí o sí. Obviamente no dejes de hacerlo, porque si de repente te pones a jugar videojuegos o te avientas toda la temporada de cualquier serie, pues también vas a dejar tu ensayo de lado y pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces sí es importante mantener una estructura pertinente en el ensayo. Considerar esto, ¿no? El abstract y la síntesis, si te la piden, y la introducción, el desarrollo y conclusión es como el formato más clásico para el desarrollo de tu ensayo, por lo cual es importante seguirlo, ¿no? Adecuarlo y trabajarlo. Y la verdad es que me parece fundamental eso, ¿no? Que por un lado le dediques tiempo y te fijes muy bien en la estructura. Ahora bien, algo que también funciona es compartir tu ensayo con alguien más, con quien tú quieras en casa, para que esa otra persona te diga si le entienda lo que estás tratando de decir, pues, por ejemplo, entre colegas también a veces nos compartimos material que redactamos y es muy rico porque finalmente nos ayuda a ver nuestro tema o nuestra tesis o nuestra postura desde la perspectiva de alguien más y esto nos alimenta, ¿no? Obviamente, fijar una postura crítica al respecto es importante y aceptar también que a lo mejor no se entiende lo que estamos diciendo o nuestra postura y trabajar con base en eso, ¿no? Y por eso es importante el proceso y el tiempo que le dediquemos. Y bueno, lo que es la conclusión es fundamental porque en realidad ahí se está demostrando un poco nuestra aportación al tema y en un ensayo es un texto argumentativo que desarrolla el punto de vista del autor, como ya habíamos mencionado anteriormente, y en estos tipos de ensayos, comparativo, analítico, crítico, narrativo y argumentativo, la redacción de este ensayo implica un proceso, como lo advertí hace unos minutos, y la preparación de borradores es algo muy positivo, el desarrollo de las ideas también es algo muy positivo y la revisión también es fundamental, porque si nosotros rebotamos ideas con algún colega, con algún estudiante, incluso con nuestros profesores, si nos dan el espacio con otros profesores, y es importante. Hace años yo recomendaba a los estudiantes que, por ejemplo, le dieran su texto a un niño o que expusieran frente a un niño. ¿Por qué? Porque finalmente si un niño
con todas las aptitudes y actitudes que tiene frente al tema que sea, está entendiendo la idea, es clara. Y mientras las ideas sean más claras, son mucho más profundas. Y me parece también fundamental. Digo, no necesariamente les recomiendo que hagan eso, nada más es un ejemplo. Lo que sí recomendaría es que lo rebotaran con compañeros, con profesores y entre profesores con los colegas. Me parece que los colegas tienen mucho que aportar siempre. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Luis Adrián Calderón. Este es mi correo, luisadrian.calderon@tec.mx. Y bueno, este es el aviso legal. Y bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Disculpen si me fui un poquito rápido. Si quieren, puedo mostrarles cómo escribir un abstract aprovechando el tiempo y el espacio que todavía tenemos. ¿Les parece adecuado? Ok, entonces les comparto cómo escribir un abstract. Bien, el abstract es una figura que se pide a veces en los ensayos, no siempre. Con esta dinámica de continuar con la rúbrica que se nos pide, es importante lo siguiente, que primero expliquemos el propósito y el objetivo de nuestro ensayo, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Y el abstract generalmente es un párrafo solamente, o sea, es información muy sintetizada que contiene la información relevante de tu texto, que parte también de tus mismas preguntas y bueno, ¿qué? O sea, tu propósito objetivo. En cuanto a lo que es la metodología, el cómo. O sea, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? ¿Comparaste resultados? ¿Diste argumentos? ¿Te basaste en la teoría tal? ¿Desarrollaste el concepto tal? ¿O bien te basaste en la postura tal? ¿No? Y al mismo tiempo también, ¿cómo llegaste a estos resultados? ¿No? O sea, los resultados, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo de precisamente esto que estoy presentando? Y de manera, insisto, en un párrafo tiene que caber esto de manera muy sintética y también la contribución, ¿no? O sea, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos, que antes no sabíamos? Y por qué también es importante mantener un orden adecuado de esto. Y bueno, después las implicaciones. ¿Qué implica el saber lo que sabemos ahora que antes no implicaba eso? Creo que es importante y fundamental que el abstract que nosotros presentemos toque todos los puntos que se contienen en nuestro ensayo para de esta manera poderlo resolver de la mejor forma. Aunque sí, insisto, me parece fundamental que tengamos principal atención en lo que son las rúbricas y qué se nos está pidiendo o la forma en que se nos está pidiendo que lo resolvamos, porque acá acabamos de exponer el ensayo de forma general y me parece también fundamental seguir los lineamientos. Y de hecho, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, en el modelo TEC 21, tenemos nosotros ya una serie de rúbricas formuladas con anticipación para poder resolver este tipo de temas. Y bueno, es importante comprenderlas, saber de qué se tratan, y lo mismo en convocatorias para publicaciones académicas, está muy claro ahí qué es lo que se está pidiendo en general, ¿no? Y bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con poder ir punto por punto, pero si seguimos un proceso y le dedicamos el tiempo justo y comprendemos también que es un proceso, me parece que la aportación va a ser relevante y sobre todo aplicar el principio de resiliencia. Y eso, dejar también descansar los textos es fundamental. Y bueno, me parece que sería todo en cuanto al contenido y bueno, con gusto podemos compartir impresiones. Si tienen preguntas, comentarios, son bienvenidos y trataré de entablar el diálogo. Buenas tardes, Luis. Pues maravillosa charla, la verdad.
muy, muy clarificadora sobre todo. Y quisiera preguntarte respecto a los lineamientos de los artículos para revistas académicas. Ujú, ¿Qué recomendarías? Sobre todo pues a las humanidades, que son nuestras áreas, ujú, cuando buscamos publicar algún artículo en alguna revista académica que sí son muy exigentes, ujú. pensando, no sé, 3 claves que nos pudieras dar, 4 en tu experiencia, Ujú. me parece que también como dictaminador, ¿qué es lo que se busca en estas revistas indexadas? Bueno, me parece que primero la capacidad de, por ejemplo, poder sintetizar, dependiendo del tipo del tipo de artículo que se nos esté pidiendo, del tipo de ensayo, de poder sintetizar un tema o una postura en aproximadamente 12 cuartillas o 25 cuartillas, porque ahí depende mucho del tipo de publicación o incluso si es un capítulo del libro. Y en ocasiones lo que yo he visto que falla, hablo en mi experiencia también, es la extensión. De repente pareciera que tenemos como demasiada extensión para poder realizar este trabajo y sí revisar muy bien los lineamientos. Por ejemplo, ¿qué se nos está pidiendo en este tipo de revista académica, que la mayoría son indexadas, arbitradas? Y, por ejemplo, el abstract también es básico y esencial, o la traducción para poder hacerlo, para poder publicarlo. Y de primera yo recomendaría mucho revisar qué tipo de artículos se escriben en esos espacios para podernos dar una idea de cómo podemos aportar nosotros y al mismo tiempo también delimitar nuestro tema. O sea, vuelvo un poco a esta metáfora de la cola del pez. Creo que mientras más acotemos y mientras más objetivos seamos al plantear nuestro tema, mayor calidad puede tener nuestro trabajo, ¿no? Y me parece sí fundamental esto, que primero revisemos qué se está pidiendo, qué tipo de revista académica es en la que queremos ingresar nuestro texto y darnos el tiempo para trabajarlo, para ajustarnos a los formatos y de esta forma poder seguir generando contenido, porque me parece que dentro de lo que es la academia es fundamental que sigamos poniendo puntos sobre las IES en todos los sentidos, porque a veces pareciera, digo, a riesgo de sonar un poco fatalista, que hay algunos temas que se tienden a estancar. Entonces me parece que las voces nuevas, las voces anteriores siempre tienen algo nuevo que aportar y el ejercicio tiene que mantenerse, porque finalmente es para los que nos gusta leer cosas académicas, siempre es una bocanada de aire puro, ¿no? Poder leer textos nuevos sobre temas varios. Eso. Sí. Gracias, Luis. Tenemos un comentario en el chat del YouTube. Me voy a permitir leerlo. Sí. Sí, dice Ernesto Gutiérrez, comenta que el origen del ensayo es un reconocimiento de uno mismo. Que bueno, me imagino que lo que no está escrito es, porque luego lo completa en otro comentario, que bueno, ¿qué es lo que me motiva a escribir y a pensar en un referente? ¿Cómo podrías responder esto? O sea, ¿dónde podemos encontrar la motivación, más o menos? Me imagino que sí. Ok, bueno, me parece que aquí valdría la pena, bueno, primero, gracias Ernesto por el comentario, te mando un abrazo y un saludo. Me parece que aquí es fundamental dos cosas. Primero, vamos a escribir algo por gusto que podría ser algún artículo indexado en una revista académica, o bien vamos a escribir algo porque alguien nos lo está pidiendo. Primero, diferenciar entre ello. Y me parece que, al igual que todo, el ejercicio de escritura es un proceso que necesita mantener una constancia al respecto. Y me parece que cuando nosotros escribimos algo por gusto, ahí ya tenemos como una estrellita más, pero esta estrellita también puede trasladarse al terreno del escribir algo por encargo. ¿Por qué? Porque finalmente es nuestra voz la que va a permear en el ejercicio de escritura bajo el formato que nos estén pidiendo. Y también me parece fundamental, creo, poder enamorarnos del tema,
porque sobre todo si es un ensayo que tiene un tema libre, ¿no? Por ejemplo, algo que practicaba que practico en mis clases en general, o practicaba más en mis clases, era esto. Escriban un ensayo del tema que quieran, qué les gusta, qué no les gusta, cómo pueden abordarlo, y a partir de ahí dar como ciertas herramientas. Pero creo yo que también es un ejercicio de poder enamorarnos del tema. O sea, de poder decir, este tema me agrada, me apasiona, quiero escribir sobre él. Obviamente, delimitando hasta dónde nos apasiona y hasta dónde no es tan necesario, tan importante o tan prudente poner esa pasión ahí. Por ejemplo, yo trabajo el tema desde la Academia del Fútbol Mexicano. Para mí ha sido un gran reto escribir sobre fútbol sin anteponer mi cuestión de aficionado, porque pues, también soy aficionado al fútbol y de hecho algo de lo que más extraño estando en cuarentena es jugar fútbol. Y sí he tratado de hacer este ejercicio de sí mostrar mi pasión por el fútbol mediante el texto, la escritura, pero tratar de separarlo de manera objetiva con lo que es mi lado de aficionado. Entonces creo yo que un primer principio para poder escribir algo es enamorarnos del tema. Y yo sé que cuesta trabajo porque pues, no es tan sencillo enamorarnos, ¿no? Pero sí sería como algo y sentarnos a escribir, porque también ese es un punto de partida esencial. A veces olvidamos que para poder expresar algo no hay mejor forma que la escritura, cualquier idea que sea, y cualquier sentimiento, incluso los sentimientos los podemos expresar muy bien mediante la escritura. Muchas gracias, Luis. De nada, Roberto. ¿Alguien quisiera participar? Sí, Rocío, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, dentro de esto que expusiste, hablaste de un proceso a seguir, una serie de pasos, ¿sí? Y yo a veces con mis estudiantes les propongo que la introducción sea lo último que escriban. O sea, que empiecen por el desarrollo, porque cuando vas encontrando, cuando estás un poco perdido de qué quieres hacer o tienes una idea, pero después se modifica, entonces, según lo que vas leyendo, lo que te va convenciendo, vas estructurando el desarrollo, el cuerpo del texto, y de ahí te vas ya a la conclusión, vas haciendo pequeñas conclusiones, pequeñas ideas recapitulatorias, y al final ya escribes ahora sí la introducción con tu objetivo, con la idea que tenías al principio, cómo cambió, y luego ya te vas al título de tu texto, ¿no? Porque el título debe englobar todo. Un buen título asegura un número de lectores, si no, pues no. Entonces, no sé qué piensas de esto de invertir un poco el orden, ¿no? Me parece que es muy plausible porque finalmente, sí, la introducción habla de algo que ya sabemos. Nosotros cuando lo escribimos, no necesariamente el lector, pero sí nos permite justamente ajustar, como lo dices bien, también el título es fundamental, porque el título también debe, creo, ser atractivo para todos los que lo lean. Y como lo dices muy bien, o sea, también tiene que englobar de lo que se está hablando y me parece adecuado, o sea, me parece adecuado. En ese sentido, por ejemplo, a veces cuando nosotros comenzamos a escribir algo a manera de introducción, termina siendo el desarrollo, porque ahí se van justamente diseccionando las ideas, la tesis, las ideas generales, las secundarias. Y sí, me parece adecuado. Creo yo que en realidad no es que haya o sea, nada es ley dentro de lo que se está presentando y me parece que también es muy buen tip, ¿no? Que ellos escriban al final la introducción porque finalmente ahí ya pueden diseccionar en un párrafo o dos, dependiendo de la extensión, cuánto o qué viene en el tema en concreto, ¿no? Entonces sí, me parece también muy buen tip y me parece muy adecuado que se pueda hacer de esa forma. ¿Gustan agregar algo más? No sé, ¿hay alguna otra pregunta?
Rocío, no, estaba... Sí, estaba abriendo el micrófono. No, me voy a poner como alumna, como, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aterrizar nuestras ideas o por qué nos da tanto miedo la página en blanco? Son preguntas de mis hermanos. ¿Cómo empiezo? No sé qué decir, o lo que voy a decir es muy tonto, o ya está dicho. Le dije, bueno, casi seguro que lo que vas a decir ya está dicho. Pero lo importante es la forma, cómo lo vas a unir y todo. Pero, ¿cuál es tu conclusión por qué nos cuesta tanto o por qué le sacamos tanto la vuelta, ¿no? A escribir. Primero porque, sí, no. Y es una pregunta muy pertinente. Me parece que de principio, al hacer este ejercicio de escribir, nos estamos confrontando a nosotros mismos, nos confrontamos una serie de inseguridades que también traemos, pero creo que no hay mejor forma de sacarlas si no lo hacemos, o sea, si no nos sentamos y escribimos. Y creo también que una muy buena herramienta, por ejemplo, si de repente tenemos una página en blanco, es leer sobre el tema. Porque cuando leemos sobre el tema, nuestro proceso de conocimiento comienza a acelerarse en cierto sentido y eso nos permite que fluyan mejor las palabras. Ahora bien, sí, definitivamente no es tan sencillo confrontarnos al espacio en blanco. Me ha pasado muchas veces, creo que nos ha pasado a todos. Y creo que lo importante de ello es comprender que ese espacio en blanco también tiene que ver con nosotros mismos y que finalmente, si de repente no tengo ganas de escribir, a lo mejor puedo tener un poco más de ganas de leer y ese proceso entre leer y sentarte y escribirlo también es importante y fundamental porque las ideas van a fluir mejor y obviamente vamos a estar retomando el texto que leemos con las ideas que nosotros traemos y con otros textos que vayamos complementando en este ejercicio, ¿no? Y me parece que es un buen principio para sentarnos y escribir, ¿no? Porque, o sea, sí, digo, todavía a estas alturas, yo soy tesista, yo soy doctorante y todavía me sucede eso, ¿no? A todos. Es algo muy es normal, pues, y creo que el mejor consejo que le podría dar a los estudiantes es que no se preocupen, que, bueno, no se va a resolver solo, sí hay que hacerlo, pero es que si de repente no tienen tantas ganas de escribir, bueno, ponte a leer sobre el tema y solito se va a ir dando. Y de repente te vas a soltar. Y en ocasiones, insisto, en una sentada, a lo mejor, mediante el desarrollo de tus propias ideas, te vas a dar cuenta que ya tienes tu ensayo. Nada más es cosa de ir poco a poco, dándole la estructura que se les pide, y me parece que eso también puede aportar mucho. Y al leer te van surgiendo posturas, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con esto. Ay, sí, ¿no? O sea, Exacto. te va nutriendo. Uh-huh. Sí, justo, y así contrastamos las ideas incluso de los autores con la que nosotros tenemos y podemos decir, bueno, la idea del autor X es esta, yo estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por esto o estoy más de acuerdo con esta otra idea de este otro autor o esta otra autora porque me parece más eficiente para este contexto o para este tema que yo estoy planteando. ¿Sí? O desde mi tesis, ¿no? Incluso, sí. Gracias, Rocío, por tu pregunta. Marta. Bueno, si ya no tenemos dudas, nos resta nada más agradecer a nombre del Centro de Escritura y de la Escuela de Humanidades y Educación al maestro Luis Adrián Calderón que nos haya compartido hoy estos procesos, estrategias y consejos para escribir ensayos. Agradecemos también a quienes han estado con nosotros en la charla de hoy y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra edición de Escribe desde casa. Muchísimas gracias a todos. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.